Bienvenidos a una edición más de Escenario. Hemos vuelto a nuestra casa, a Sardis, porque tengo una invitada de lujo, Irene Sofía Lucio, que está en la obra de teatro dramática, no es un musical, se llama Liberation, es decir, liberación. Y aquí la tengo para que nos vaya contando un poco de ella y un poco de su obra, porque es una de las protagonistas en esta obra coral. Bienvenida, Irene. Muchas gracias por tenerme. Oye, pues antes de entrar en materia de la obra, quisiera hablar un poco de ti. ¿Sí? Quisiera hablar un poco de ti porque tú eres una artista muy completa. Eres escritora, actúas, produces y de todo esto confiésanos. ¿Qué es lo que más te gusta? Actuación, 100%. Yo creo que empecé a escribir y a producir porque como hay menos oportunidades para los latinos en ejercer, tú sabes, en los medios. Yo empecé en teatro, toda mi formación fue en teatro, pero aún en teatro habían pocas obras latinoamericanas sabes, que estuvieran pasando en Off-Broadway y en Broadway. Y en televisión y cine muy pocos papeles para latinas y por encima de eso no daba el arquetipo más tradicional, o sea, de que Hollywood dice que es el latino. Así que no iba a trabajar si no empezaba a escribir y a producir también, ¿entiendes? O sea y ahí descubrí que me gusta mucho también y que hay una necesidad para la mayoría de los hispanos y de los artistas de color de ser como un híbrido y tener varios sombreros que uno se pone, pero en general mi formación y mi pasión siguen siendo la actuación. Es curioso que plantees esta cuestión de las características raciales que lo encasillan a uno, ¿no? Porque, Seguro. desde luego, tú no eres, como bien lo has dicho, el look, no tienes el look latino Sí, soy blanca, luzco blanco. de Sofía Vergara, por Seguro, ejemplo, ¿no? Que es seguro. voluptuosa y que todo esto, tienes otro look. Pero aún así, independientemente del look, tú eres una persona que se graduó de Princeton, de Yale, o sea, tú eres una actriz increíblemente preparada. Sí. Dime si ha- has tenido en algún momento alguna duda sobre, o por ser hispana, te dijeron que sí o que no dabas, porque tu español es perfecto, pero te dijeron, ¿sabes qué? Pero pues no pareces latino. A ti te Sí. pasa al revés, ¿no? Me pasa al revés. Entonces, no, hay que tener mucho cuidado con esto porque no lo considero discrimen en el sentido de que yo soy una persona blanca que transito el mundo como una persona blanca, tengo un acento americano, o sea que la gente no tiene ni que darse cuenta de dónde vengo. Mucha gente asume que soy una americana. Eh, pero sigue siendo el caso de que toda mi familia es hispana, vienen del Caribe y de España. Yo me crié en Puerto Rico, mi nombre es hispano y no me lo cambié. Entonces, cuando entro en un cuarto y digo Irene Sofía Lucio, la gente inmediatamente pregunta de dónde eres, porque ya te cambian el lente de la cámara, ya dicen, o sea, sí, pensaba que eras de Ohio, pero eres ahí yo digo, soy de Puerto Rico, entonces dicen, ah, ok, es latina. Entonces, no es que haya discrimen, pero sí tienes el obstáculo de los arquetipos que tienen los medios de los latinos. Entonces yo no doy ese estereotipo y muchas veces no he podido ser considerada como en papeles latinos y a veces no he podido ser considerada en papeles blancos porque mi nombre es hispano. Entonces es estar como en el medio. Cuando uno está en el medio que no caes ni en un lado ni en el otro. Que le dicen en Puerto Rico ni chicha ni limona. O sea, no eres ni una ni cosa ni la otra. Entonces, en ese sentido, eso ha sido un obstáculo para mí. Eh, y el arquetipo latino no es solamente racial, sino también, como bien dices, o sea, tiene que ver también con características del físico, del cuerpo de alguien y hasta de la personalidad de alguien. Y con eso de que mi formación fue bien académica, también el hecho de que era como medio nerda, tampoco se prestaba para el arquetipo latino. Es interesante este planteamiento porque te sucede a ti, le sucede a muchas personas. Muchas personas, la mayoría de la gente de alguna manera u otra se identifica con el estar en el medio, el no estar perfectamente en una caja. Y estamos todos constantemente tratando de que nos vean, tú sabes, plenamente, ¿verdad? Y afortunadamente para ti, tienes una trayectoria en Broadway que empezó en Wit y luego vino Slave Play y ahora Liberation. Y lo característico de esta es que en todas las obras ha sido parte del elenco original,
quisiera que me contaras o cuéntanos a nuestra audiencia por qué es tan importante para los actores tener esta oportunidad, este honor casi. Bueno, voy a contestar en dos partes. En Wit no éramos el elenco original, era un remount de la obra con Cynthia Nixon y yo era una understudy. O sea que yo me tuve que estudiar 5 papeles y estar lista en cualquier momento para estar en escena, pero nunca llegué a hacerlo, nunca estuve oficialmente en el escenario. Pero esa obra igual es interesante, cuando era niña yo vi esa obra, la habían montado como una serie de HBO con Emma Thompson y me encantó tanto que le pedí a mi mamá que me conduciera a Borders, la librería, y me compré esa obra y en la portada de esa obra estaba esta actriz que se llama Kathleen Chalfant y luego muchos años después era primer año en Yale y tenía trabajo como, le dicen dresser en inglés, que es la que ayuda a cambiar los vestuarios cuando alguien está en una obra y tienes un vestuario rápido, hay alguien que es una dresser que te cambia rápido. La ayudante de vestuario. Esa era yo. Creo que. Yo trabajaba como ayudante de vestuario y me tocó vestir a Kathleen Chalfant. Y luego mi primer trabajo después de graduarme fue Wit. O sea que siempre hubo como una, no sé, como si fuera como un camino sin yo haberlo planificado con esta obra. Predestinado. Y que se sentía un poquito predestinado. Que siempre siempre le tenía cariño a esa obra y luego llegué a tener mi primer trabajo con esa obra. Pero respecto a la pregunta, tú sabes, de cuál es por qué es importante ser el elenco original de una obra, siempre es un honor estar en una obra, sea uno el elenco original o no, pero yo creo que el valor de originar un papel es que muchas veces te toca trabajar la obra con el escritor desde el comienzo y a veces tu DNA entra en la obra por las conversaciones que tuviste, cuando uno está ensayando y te das cuenta, sabes que esta línea no se siente bien, hay algo raro aquí. Y entonces eso a veces cambia, las líneas cambian tú sabes, en la página por eso. Y tú acabas siendo parte del DNA de una obra, entonces también está el hecho de que tu nombre llega a estar en el libro cuando lo publican. ¿Cuál es el cast original de Broadway? Está tu nombre ahí. Y cuando uno es un niño creciendo y un nerdo de teatro que está coleccionando obras, uno se leía esos nombres. Entonces como que para mí a mí me emociona mucho esa idea de que yo voy a poder estar en estos libritos que un niño va a ir a buscar, bueno, quizás no en una librería, en Amazon, pero yo voy a estar en esa página. Pero como que cierras el ciclo donde tú empezaste con aquel libro y ahora tú eres parte de esa generación que va a venir después a ver. Oye, es brillante eso. Gracias, sí. Ahora hablemos de Liberación, porque ya de todo esto ya te conocemos, ya vimos un poco de ti, pero hablemos de la obra porque la obra es muy interesante, ¿sí? Es tu papel, es el de una inmigrante italiana, ¿sí? Que la obra se sucede en algún lugar de Ohio en los años 70, hace 50 años, posiblemente. Así es. Posiblemente más, posiblemente menos, pero este personaje que tú interpretas es una mujer muy fuerte que ha llegado al país y que se está abriendo paso, pero que tiene que ceder a las convicciones que ella tiene. Es decir, ella dice allí en la obra, se tiene que casar, aunque no cree en el matrimonio, pero se tiene que casar para conseguir su green card, ¿no? Así es. ¿Tú te asemejas a ella en algo? En mucho, o sea, yo no tengo el tema del green card, yo soy puertorriqueña, así que nacemos con pasaporte americano. Eso ya automáticamente no tengo que bregar con ese tema, pero yo sí vengo de 2 líneas de inmigrantes, o sea que del lado de mi madre
Hay muchos exilios, hay exilios de la República Dominicana y exilios de Cuba, y acaban en Puerto Rico. Y del lado de mi padre vienen de España. Pero los dos lados tuvieron bastante pobreza cuando empezaron en Puerto Rico. Entonces, esa formación que tiene Isidora de venir, tú sabes, de un largo camino para llegar a este país y luego también empezar pobre y tener que navegar y sobrevivir con eso. Eso es algo que yo no conozco de primera mano, pero lo conozco de segunda mano porque mis papás lo vivieron. Entonces, eso sí es parte del DNA de la familia de nosotros, cómo nosotros vemos las cosas, cómo nosotros vemos la sobrevivencia. Hay mucho, mucho, mucho que tiene Isidora en común con mi mamá, en el sentido de que han sobrevivido muchísimo, pero no se han dejado ganar, la vida no las ha derrumbado. Y tienen mucho sentido de humor como defensa para trabajar, para no rendirse, no se rinden. Entonces, eso es algo que yo adoro de Isidora y que yo entiendo más que nada por mi mamá. ¿Qué más tengo en común con Isidora? El sentido de humor de Isidora es mi parte favorita de ese personaje y yo me identifico mucho con eso. O sea, yo prefiero reírme a la absurdidad del mundo. ¿Qué más tengo en común con ella? Bueno, desde luego tu determinación. La determinación, la ambición. Ella tiene un deseo de tener una vida hermosa. No solamente sobrevivir. Ella quiere tener una vida hermosa. Y nadie le enseñó eso. Es que ella simple y sencillamente lo quiere. Y está determinada en conseguirlo. Y no sabe cómo luce, pero sabe que tiene que batallar para encontrar el camino. Y hay algo muy, muy hermoso en eso que yo me identifico en el ser artista, que para ser artista uno tiene que tener como un deseo de una vida hermosa, que no tiene nada que ver a veces con lo que uno vivió de día a día. No es una vida práctica, no es una vida práctica, es una vida que conlleva mucho soñar. Y Isidora es una soñadora. Y yo adoro eso de ella. A estas alturas ya se sabe que la dramaturga estadounidense Bess Wald puso una escena donde todas las protagonistas, porque son 5 o 6 protagonistas, ¿no? Bueno, 6 que están allí y otros personajes que llegan, pero las 6 protagonistas. Hay una escena donde todas se desnudan en la escena, ¿no? Y esto me parece a mí que tú como actriz tejes, confeccionas un traje para tu personaje. Pero luego te piden esto y entonces tú como persona tienes que quedar al desnudo. ¿Y qué contradicción? Platícanos de esta experiencia. Qué buena pregunta. Bueno, primero, yo no soy... antes de esta obra y quizás antes de ser madre, yo tengo un niño de casi 2 años, yo era una persona muy pudorosa. O sea que el estar desnuda, yo tenía cero interés en eso. Sin embargo, cuando leí la obra, vi que esa escena es solamente entre mujeres y que las mujeres están hablando de su cuerpo de una manera que no es sexualizada, ni es ellas mirando su propio cuerpo en sus propios términos, sin la mirada de un hombre. Y eso me pareció revolucionario en sí. Solamente el decir me gusta esto y no me gusta esto. Punto. Estoy mirándolo como piel. Así que me interesó el reto de hacer una escena así que yo no había visto antes. Que quizás yo de adolescente hubiera querido ver cuerpos normales de mujeres y ellas hablando de sus cuerpos de una manera completamente normal. Así que eso como que me provocó, independientemente de que yo tuviera, tú sabes, mis obstáculos personales con la desnudez. Mi relación con la desnudez también cambió con la maternidad porque tu cuerpo se vuelve utilitario.
tú tienes que darle vida a alguien, tú tienes que, o sea, la desnudez se vuelve también una cosa secundaria, sobre todo cuando cuando estás lactando a un niño. Y se te va, literalmente se te va un poco el interés de todo lo otro, porque esto se vuelve primario. Y eso a mí, honestamente, me ayudó mucho en volverlo todo un poco más casual. Y también apreciar lo que puede hacer el cuerpo. O sea, mi cuerpo hizo vida y nutrió la vida o sea, se sana. El cuerpo se sana solo. Es una cosa, o sea, el cuerpo es impresionante. Entonces, ya le tenía una apreciación nueva a eso, al cuerpo. O el cuerpo de una mujer, vamos a decir. Entonces, respecto a ese momento en que tú has formado un personaje con su cuerpo, su actitud, su todo, al desnudarte hay siempre como un segundo en que eres tú, en que Irene se está quitando la ropa, pero después vuelve la escena, vuelve el lenguaje y vuelves a ser ese personaje. Entonces yo llegué a crear casi como si este es el cuerpo de Isidora. Independientemente de que sea mi cuerpo, lo que ella dice que a ella le gusta de su cuerpo y lo que no le gusta de su cuerpo no coinciden con mis opiniones. No tienen nada que ver con lo que a mí me gusta y lo que no me gusta de mi cuerpo. Así que tuve que crear todavía como si esta piel es el costume de piel de Isidora. A Isidora le encanta su busto, por ejemplo. Entonces, pues eso significa que yo me siento así. Yo me pongo ropa suelta, pero Isidora no. O sea, que tienes que estar así y hablar de, tú sabes, y encontrar una manera de decir, a mí me encanta esto. Cambiar por completo Sí, tu o sea que persona. todavía, con todo y que no tienes ropa, todavía eres un personaje. Entonces eso es súper cool, encontrar como que tu propia piel pueda ser también un disfraz. Claro. Para los que no somos actores, esto nos parece fascinante. Qué cool, ¿no? Y supongo que para ustedes debe ser ese reto. Honestamente, pero es un reto como divertido. O sea, para un actor ese tipo de retos son las cosas que como que te mantienen activa, te mantienen interesada en el trabajo. Teníamos una coordinadora de intimidad y ella nos ayudó también como a ir de paso en paso para llegar a ese nivel de desnudez. O sea, empezamos con unas batas, después, tú sabes, nos quitábamos un pedazo de ropa, teníamos reglas de que no podíamos hablar del cuerpo de nadie. Y ella también tuvo conversaciones individuales con cada actriz. Y, por ejemplo, conmigo yo tenía ese reto de cómo hago para como que verdaderamente adorar lo que Isidora ama y no querer lo que Isidora no quiere. O sea, ¿cómo hago? Y ella me dio maneras de pensar en mi propio cuerpo y ejercicios físicos que podía hacer como para estar en el cuerpo de ella. Es el cuerpo de ella. Es muy interesante el trabajo de estos coordinadores de intimidad ahora. Sí, ¿verdad? Porque antes No era... existía. No se lo has dicho, no existía. Y ahora es una parte fundamental. Sí, ahora es casi como provocador decir, no lo usaste. Fuiste sin o sea, el coordinador de intimidad. Sí, ahora es como, A ver si no se te interesante. echa encima el sindicato. Después. Exacto. Es como, sí, es verdad. Eso tiene todo un elemento también que me imagino que se ha vuelto también hasta legal. Pero en el caso mío, esta era mi primera vez trabajando con una coordinadora de intimidad. En Slave Play había una, pero yo no trabajé con ella, ya que mi papel no tenía ninguna escena sexual. Pero en este caso, con todo y que no hay ninguna escena sexual, todavía tuvimos una coordinadora de intimidad porque tiene que ver con la desnudez, que sí, sigue siendo algo muy íntimo. Ya para terminar, porque esto es fascinante y podríamos hablar muchas horas, pero yo te voy a decir algo, te voy a confesar, que a mí la obra después de ver Liberación me dejó con una desolación, pero esto desde luego es mi opinión personal, ¿verdad? Claro, porque comprobé que después de medio siglo, después de 50 años, porque ya habíamos dicho que esto sucede en los años 70, ha sido bien poco el avance, ¿no? Y eso a mí como que me duele eso y me duele también que hasta las voluntades más firmes, como una de los personajes que es activista y está con este grupo de feminismos y de postura feminista y todo, termina
dejándolo todo y yéndose a casar, que era precisamente contra lo que estaba luchando. Entonces, no sé, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú? Me interesa tu perspectiva porque... Sí, sí, sí. Es que es una pregunta compleja. O sea, vamos a empezar con la desolación. Yo también siento desolación en el hecho de que hay muchas cosas que siguen igual, o si ha habido progreso, el progreso no ha sido suficiente. O sea, el hecho de que en 1970 ellas están peleando entre muchas cosas en que la paga sea igual. La paga sigue siendo no igual, pero no son 60 centavos al dólar. O sea que sí ha habido progreso, el progreso no ha sido al 100%. La generación de la mamá de Lizzie no podía tener, no, las mujeres en los 70 no podían tener una tarjeta de crédito solas. No podían comprar una casa solas. No podían participar en ciertos maratones. O sea, habían ciertas competencias atléticas en las que ellas no podían competir. Todo eso ha cambiado, ¿verdad? Sí ha habido progreso. En esos 50 años yo puedo tener una tarjeta de crédito, yo puedo comprar algo, mis hijas, sobrinas, lo que sea, pueden tener el deseo y el sueño de ser una atleta profesional. Hay muchas cosas que ellas pueden hacer que no podían hacer nuestras madres. O sea que sí ha habido progreso y ese progreso es gracias a la resistencia que tuvieron esas mujeres en los 70. O sea que no fue todo en vano en ese sentido. Y nosotros no hubiéramos conseguido esos derechos si no se hubieran tirado a la calle a protestar. Todo lo que se ha conseguido ha sido gracias a la protesta, a la resistencia. O sea, antes de eso las mujeres no se podían poner pantalones, no se podían, o sea, las mujeres que corrían bicicleta las llamaban, las consideraban prostitutas porque estaban en la calle, pero casi todas estaban yendo a trabajar. Eran las primeras mujeres saliendo a trabajar. O sea que todo ha sido, sí ha habido progreso y cada generación está moviéndolo para adelante. Lo triste es que todavía estemos en ese proceso de empujarlo para adelante. Y que en ese proceso de empujarlo para adelante hemos retrocedido en ciertos aspectos. O sea, el hecho de que Roe v. Wade, o sea, fue desmantelado en el movimiento de liberación femenina, no entre comillas, en el movimiento de liberación femenina, eso fue, retrocedimos. Lo que yo me llevo de la obra es que yo no me puedo dar por vencida, porque ellas no se dieron por vencidas y yo tomo en vano, yo vivo unas libertades que muchas veces se me olvida que fueron gracias a ellas. O sea, la vida de mi mamá y la vida mía fueron muy distintas. Hasta los matrimonios, lo que ella consideraba posible, la división de trabajo, de labor doméstica, todo eso es diferente en mi casa que en la casa en la que yo nací, en la que yo me crié. Y eso es gracias a la generación de mi mamá, que criaron a estos niños para saber que hay que hacer más trabajo en la casa, que hay que estar más presente con los hijos, que hay que dividir la labor doméstica. O sea que no es en vano, pero no hemos acabado y yo no me puedo dar por vencida para la generación de mi hijo. O sea, yo tengo que criar un hijo feminista. Y lo que hace, la obra me hace sentir, me siento triste, pero me siento también con un poco de la rabia que ayuda a seguir peleando. Me dice que la pelea no ha acabado y que hay que seguir. Y también me da un poquito, yo siento a veces que tiene como un call to action, de como que vamos a de aislarnos menos y de involucrarnos más en grupos, de el valor que tienen los grupos en nosotros, entendernos el uno al otro, ver qué sistemas están, tú sabes, creando las circunstancias de nuestra vida y también para tener progreso político, social. Así que a mí lo que me hace es
querer unirme en un grupo. O sea, quizás no hay grupos de consciousness raising como dicen aquí pero quizás hay que empezar a crearlo de nuevo. Verlo con tu círculo inmediato. Sí. Con tu familia, con tus amistades, con tus colegas, o sea, y estar ahí el uno para el otro para defendernos, defender nuestros derechos. Que hablarlo contigo me ha dado una luz diferente, una perspectiva diferente. Claro, ahora sí veo la luz al final del túnel. Me alegra. Sí, porque hay muchas cosas que nosotros tomamos por dado, que son gracias a la generación de esas mujeres y de la generación anterior a esas mujeres. Todas lo han estado empujando. La cosa es que los obstáculos siempre han estado ahí. Cada vez, la idea es que haya menos, ¿verdad? Menos obstáculos. Y habrá, porque nuestra generación romperá otros obstáculos y al avanzar enfrentas otros obstáculos y se tienen que... Y no nos damos por vencidos. Esa es la cosa, que uno no puede recostarse. Eso es lo que yo siento en esta obra, que uno no se puede recostar y nos hemos recostado un poco. Y que esto espero que sea un wake-up call como para decir, ¿sabes qué? Hay que aprender un poquito de la generación de nuestras madres y volver a trabajar esto. Despabilate, muévete. Hay que espabilarnos un poco. Y yo creo que tampoco esto de estar aislados con el celular nos hace pensar que estamos conectados, pero no de verdad. O reposteé algo, ya acabé mi activismo. O sea, eso tampoco es. Entonces ahí es que eso lo estoy trabajando yo misma también, no tengo la contestación, pero sé que involucra apagar un poquito el celular y salir un poquito a ver y tener este tipo de conversación. Y hablando de decirle a la gente que haga algo, no solamente esto, sino que también vayan al teatro. Esta obra tiene precios muy asequibles, es decir, no van ustedes a pagar ni siquiera cientos de dólares. No. Y entonces también tenemos rush tickets que son aún más baratos. O sea, que hay todo tipo de iniciativas y estoy feliz de ayudar en cualquier iniciativa si se tienen que crear más cosas, porque hay que traer más latinos al teatro. Y yo siempre le digo a todo el público, no dejen pasar mucho tiempo porque luego uno dice, ay, voy el próximo mes o no sé qué. Eso es verdad. No. Y la verdad es que nada está asegurado en esta vida. Así es, en el mundo teatral, esa es otra cosa. Ya después platicaremos de eso. Hay que seguir, sí. Depende de cómo accione el público. Correcto. Para ver si esto continúa o no continúa. Correcto. Así es la verdadera la realidad de esto, verdad? ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Irene, Gracias por la a ti, conversación. qué gusto. Y a nuestro público, no se pierdan Liberation o Liberación en el teatro de James Earl Jones. James Earl Jones. Gracias.